otro episodio de Con Todo de Todo. Hoy es un episodio muy especial porque estoy acompañada de mi mamá. Vamos a introducirte. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Adriana Reyes y soy la mamá más orgullosa, pavo real, como decimos nosotras. Muy, muy orgullosa de estar aquí. Gracias por acompañarme. Hoy queremos hacer este episodio específicamente para nuestras familias, las familias de nuestros estudiantes, porque sabemos que cuando un estudiante llega a un colegio comunitario de nosotros aquí en Maricopa, no nomás es él, sino toda su familia. Así que era importante para mí traerla y hablar un poquito de tu historia, cómo podemos apoyar a nuestros estudiantes. Un estudiante, tú sabes más que nadie, que los estudiantes de primera generación van, como decimos, a tamborazos, ¿verdad? No saben, no tienen a alguien guiándolos, tomándolos de la mano para navegar el colegio, pero las familias aún juegan una parte tan importante porque es todo el soporte y el amor que se da en casa. Sí. Entonces, tú tienes 4 hijos, uno que fue al Army, uno de la Guardia Nacional, y yo que trabajo aquí en Higher Education, y uno que se salió por un poco, empezó aquí en los colegios, se salió por un poquito y regresó. Así que me gusta tu experiencia porque tienes de variantes, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por cómo nos conocimos tú y yo. Pues 9 meses antes de que naciera la conocí. En el corazón, una hija muy amada, una hija muy deseada, la única hija entre 3 hombres, son 4 hijos, 3 hombres y una mujer. Y hay que empezar por cómo llegué aquí. Yo creo que yo llegué a Estados Unidos como muchas de nosotras, con situaciones devastadoras. Voy a tratar de no llorar, pero llegó un punto en mi vida, por mi situación, que tuve que dejar todo atrás y decir, voy a salir adelante porque tengo hijos, como todas ustedes lo hacemos, como hemos luchado para llegar aquí, obstáculos, idioma, estatus legal, pero hay algo que tenemos todos en común, que es el amor a nuestros hijos. Así que un día tuve que salir de nuestra tierra con 2 niños, una de 7 y uno de 3. Y dejar absolutamente todo. Ese fue el principio de mi camino aquí, y trabajar, porque ustedes saben que no hay quien nos regale el dinero. En nuestra comunidad piensan que vivir aquí es el cielo, que no se sufre, que no se batalla, pero tuvimos que pasar muchos obstáculos. Y es ahí donde empieza nuestro camino, otra cultura, otra manera de pensar, ajustarse, otro idioma, vencer los temores internos y los externos. Así que aquí estoy sentada, muy orgullosa, y transmitirles a ustedes que sí podemos salir adelante con ese amor de madres, sí, para nuestros hijos. Sí, unas cosas que recuerdo cuando recién nosotros vinimos a California, ¿verdad? Sí. Originalmente. Y es frío comparado a Hermosillo. Absolutamente. Comparado a Hermosillo, entonces mi mamá nos traía enchaquetados, pero sí, siempre hacía como momentos para pasar momentos con nosotros. Y algo de que hablamos ahora es que era algo que ella veía como triste, que nosotros éramos los primeros de llegar a la escuela y los últimos que nos recogían porque ella tenía que trabajar tanto. Pero para nosotros era como algo muy padre, que desayunaba con nosotros, que nos recogía y ya podríamos pasar tiempo juntos. Entonces, esos pequeños momentos que se pueden usar para hacer esa relación, que también se traduce poquito acá al colegio, ¿verdad? Sí. Cuando recién empezamos, vine al colegio aquí por accidente, porque mi papá me dijo, me iba a ir a una universidad aquí del estado, y mi papá fue el que me dijo, como vamos a tomar un tour de la Estrella. Y yo dije, no quiero tomar un tour de la Estrella, no era al colegio comunitario, me la he perdido tanto tiempo para poder ir a una universidad, pero cuando entré
estaba preciosa, había muchos recursos y becas, no iba a tener que pagar nada. Entonces, lo que terminó siendo un pequeño accidente realmente fue la trayectoria de mi carrera y todo lo que hice. Pero algo muy único para nuestros estudiantes es que son pilares en sus casas también. Y no nomás es el pilar a veces financiero también, que ayudan, los estudiantes trabajan, pero las mamás dependen como, lleva a tu hermanito a la escuela porque yo tengo que trabajar, o haz esto porque yo tengo que ayudar. Y cómo se balancea o cómo se puede hacer ese énfasis y cómo lo hicimos nosotros, ¿verdad? Hay dos cosas que yo quiero compartir con las familias primordialmente: tener fe y tomar acción. Y yo sé que con nosotros no tenemos el problema de que ustedes tengan fe, porque la tienen. Ahora hay que poner en acción las palabras. Hay algo que yo entendí en una de las pláticas, porque los hijos crecen, a veces uno los vemos chiquitos, pero no, los hijos crecen, y mi hija me enseñó que aquí en la escuela, en la educación, le dijeron hay cosas que no te pueden arrancar de la vida, y una de ellas es la fe, las convicciones, y otra es la educación. Así que yo vine cargando con muchas situaciones, pero traté de que mi vida y mis sueños no quedaran atrás. Traté, y lo hice, de secarme las lágrimas y que ellos no sintieran lástima de sí mismos, a la vez de estarlos cuidando y protegiendo todos los días de su vida. Así que yo me preparé en el aspecto de decirle, mijita, tú puedes lograr, hijos, ustedes pueden salir adelante, a lo mejor lo que yo no pude lograr, ustedes lo van a poder hacer. Y llevarles a nuestros hijos un mensaje de ánimo, un mensaje de amor. Y luego nosotros tenemos culturalmente obstáculos. No sabemos cómo es la educación aquí, no sabemos el idioma, y ellos nos aman demasiado, no nos quieren lastimar, no desean hacernos daño ni sentir mal. Pero como mamás también tenemos, y papás, tenemos que darles esa confianza, y no tengan miedo. Lo que les hemos enseñado está con ellos. Déjenlos ir, déjenlos soñar y sueñen junto con ellos. Así que yo les transmití que hay que ir a la escuela y hay que luchar, y luego no hacerlos sentir que somos menos que nadie, y trabajar como familia. Yo la tenía que apoyar. Había veces que ella era la que me ayudaba a lavar los trastes, y ustedes saben que se necesita, y había muchas ocasiones en que tenía tantas tareas. Bueno, yo voy a lavar los trastes. Había muchas veces que estaba sentada enseguida de ella, nada más acompañándola, nada más pasando las largas horas de estudiante, pero a la hora de las graduaciones no hay palabras. Ustedes nunca se van a arrepentir de que sus hijos puedan tener éxito en este país, brincar los obstáculos y empezar una nueva generación en donde ellos van a hacer muchísimas cosas que para eso trabajamos muy duro, todos los papás que venimos de otras culturas. Así que yo les animo a soñar. Dijimos que no íbamos a llorar, pero es difícil cuando tienes que trabajar tanto, cuando te tienes que secar las lágrimas, pero llevarlos a ellos a soñar que pueden ser diferentes. Y aquí tenemos a mi hija y a mis 4 hijos en diferentes arenas, en diferentes lugares, campos de trabajo. Unos ya sirvieron en el ejército y ahora tienen grandes oportunidades, y tengo uno que quiero comentar, que él Sí, mira, te voy a ayudar para hacer el énfasis aquí. Muy bien, muy bien. Ok, tengo un hermano, cuando el programa se llamaba Excel antes. Sí, que estoy muy agradecida con Excel. Mi hermanito era estudiante del Excel. Y entró y todo bien, y vea, sí entró bien, la verdad, como que le daba con todo al principio, pero se empezó a dar cuenta que podía ganar mucho dinero en otras industrias. Exacto. Entonces se metió a trabajar.
tuvo grandes logros y así, y después vio el énfasis o la importancia de la educación. Sí. Que fue difícil para ti, si recuerdo, como navegar eso, porque tú que siempre nos inculcaste de ir a la escuela, pero ¿cómo le ayudaste para sentir que it's gonna be okay cuando se intentó ya regresar, cuando ya no, a lo mejor no estaba tan joven o ya tenía más responsabilidades, el énfasis de hacerlo? Bueno, hay un fenómeno y ustedes lo van a notar. Los jóvenes dicen, quiero hacer dinero rápido. Y yo siempre les decía desde pequeños, los pasaba cuando vivíamos en nuestro país y aquí, esta es mi escuela, esta es mi secundaria, esta es la universidad. Y mi hijo más chico me decía, me quiere mucho, es muy amoroso, pero prefirió ganar mucho dinero antes que ir a la escuela. Y yo siempre los he amado, los he respetado, he estado cerca de él y le dije, no puedo forzarte más, quiero forzarte más, pero hasta aquí creo que es hasta donde puedo llegar. Y él decidió trabajar y le fue muy bien, ganó mucho dinero, compró su casa y al fin de todo se dio cuenta el valor de la educación. Y yo quiero hacer un gran énfasis como padres, que nuestros hijos estudien y lo demás va a venir. Así que ahora que él decidió volver, ya que está casado, es darle todo el apoyo. No poner obstáculos, no ser negativas. ¿Ya para qué es muy tarde? O a los papás, ¿para qué, mijito, si ya estás ganando bien? No, yo creo que es importante que nosotros como familia les demos el apoyo que necesitan. Así que él lo tiene y quiero hacer un gran énfasis en este programa, en Excel, que gracias a Dios y a Excel nuestros hijos salieron adelante. Nosotros, mi esposo y yo, no pagamos un centavo por la educación de mi hija ni de los demás. Entonces vayamos con todo, no quitemos, como decimos en español, el dedo del renglón, motivémoslo y caminemos con ellos. Hay que caminar, hay que ceder. Y saben que a veces uno tiene temor, es que se van a involucrar, se van a ir. No, el amor, el fundamento que les damos en nuestras casas siempre está con ellos, aunque parece momentos que no. Y todavía son parte, las familias como son parte de... Seguimos siendo parte, seguimos siendo parte de los procesos educativos. Como decimos en la casa de que... aunque uno de nosotros tenga un logro, es un logro de todos. De toda la familia. Entonces, cuando se gradúa uno, vamos en la siguiente generación y vamos progresando. Así que son muchos tips que les dimos hoy para los papás de cómo aún ser parte de la vida educativa de nuestros hijos. Y también recuerden que el programa de HSI Excellence, que antes era Excel, tiene currículum o eventos específicos también donde pueden venir las familias. Entonces es importante acompañarlos para que no se sientan solos y ser parte de eso también. Y recientemente yo agarré mi maestría y mi mamá en otra etapa, ya en la segunda etapa, tenía 3 hijos y ella me ayudaba como para cuidarlos, para poder seguir estudiando y poder terminar. Y me dieron un stole, que en inglés le llamamos un gratitude stole, y es como para decir gracias. Entonces ese es el stole que yo te compré para ti, porque ese logro fue maestría de las 2. Así que te lo voy a poner a ti y seguimos adelante. Muchas gracias y quiero decirles que cualquier sacrificio que hagan por sus hijos para que vayan a la escuela, háganlos. Y nunca una madre es ignorante, nunca se sientan así. Una madre es importante, aunque no entendamos todo el idioma, entendemos el amor y luchemos. No somos menos porque quizá no estamos calificadas,
pero sí trabajamos duro para que ellos salgan adelante y gracias por la oportunidad de estar aquí. David.